Hola, ¿cómo están, comunidad de Rosref? Bienvenidos a un episodio más, tercero, mi Rafa. Ahí vamos, pasito a pasito, mi Rafa. Tercero. Tercero. ¿Cómo están, comunidad de Rosref? Pues ya en un episodio más de Rose Beats, el programa hecho y elaborado para estarnos actualizando de lo que pasa en todo lo que es innovación y tecnología, publicidad y marketing. Lo comentamos en los otros episodios. Pues todos los días están sucediendo muchas cosas. Una vez me contaste, Rafa, tenía tiempo que no te levantabas con la duda de qué hay hoy, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y este programa... Entre duda y angustia. Entre duda y angustia. De hecho, vamos a empezar con un tema de angustia y duda. Pero bueno, también, ¿sabes qué, Rafa? A mí este programa también es un pretexto para mí para poder estar como un poco actualizado, lo más que se pueda, porque está sucediendo tanto y tan rápido que nos asusta y nos confunde y siempre la incertidumbre es complicada. Entonces, también este programa es para que quienes nos están viendo puedan irse actualizando al mismo ritmo que vamos un poco nosotros, ¿no? Pero bueno, bienvenidos una vez más, mi Rafa, bienvenido a Gracias, Fer. a este tercer programa. Gustazo. Y Rafa, vamos a empezar. De hecho, antes de que empezáramos, ya estábamos como muy metidos en el tema, ¿no? Hay dos temas que quiero empezar, pero yo creo que vamos a empezar con el de Geoffrey Hinton, también sí, conocido como el padrino de la AI, que renunció a su puesto, ¿no? Pero eso que renunció es lo de menos, eso es como que no pasa nada. El asunto es el por qué. Y al final, él lo que dice es que renuncia porque pues la inteligencia artificial es terrorífica y que estando dentro de Google, él no podía hablar y podía, ¿qué sería? Advertir de lo malo que es la inteligencia artificial. Y estábamos platicando, Rafa, de ¿qué es lo malo? O sea, sí, ¿cuál es el escenario terrible? ¿Cuál es el escenario terrible? Y lo estábamos hablando fuera de cámara, este es un punto personal, es darnos cuenta que no somos el eje del universo, o sea, darnos cuenta que hay algo, una máquina que puede ser más inteligente que nosotros, darnos cuenta que hay algo más que puede hacer lo que pensamos que nadie más podía hacer, que era solamente el humano porque somos el ser pensante. ¿Cuál es el miedo, Rafa? Sí, yo pienso que es eso que dices, o sea, en general, digamos, desde personas que por sus creencias, por la cultura en la que crecieron, etcétera, etcétera, todavía tienen pues ideas que ya han sido descartadas por la ciencia hace mucho tiempo. Platicábamos de eso, me parece que en el primer episodio, ¿no? De que efectivamente no somos el centro del universo. O sea, Copérnico nos lo vino a aclarar hace mucho tiempo. Luego Darwin, luego Freud, ¿no? Entonces, el tema ahí es que, digamos, hemos empezado a tratar de ser más humildes en nuestro rol en el universo, ¿no? Y yo creo que hay gente que todavía no ha tenido como esa, o no quiere tener esa visión del mundo, y me parece que están en todo su derecho, por supuesto, ¿no? Y siguen pensando que somos lo más maravilloso del mundo. Y pues sí puede ser aún para los que estamos seguros que no somos lo más maravilloso del mundo, definitivamente puede ser un shock que de pronto te topes con algo que es muy, muy, o sea, que no tienes capacidad de entender sus alcances, ¿no? Que no haya manera ya de establecer como una especie de conexión con ese tipo de inteligencia, porque a menos que esa inteligencia esté dispuesta como a ser condescendiente con uno y bajar su nivel hacia el tuyo para entendernos, seguramente va a hablar de cosas y va a tomar decisiones de cosas, y la dejamos tomar decisiones que están muy por encima, si ese escenario llegara a pasar, de nuestra comprensión siquiera, ¿no? Es como si fuéramos unos niños chiquitos y los papás pues toman decisiones por uno y somos incapaces de cuestionarlos porque no tenemos ni los argumentos. Bueno, podemos hacer berrinches, pero no pasa de ahí. Entonces, pues ahí la cosa está en que yo creo que el temor es perder el control, ¿no? O sea, el control es algo que
de una u otra manera todo el mundo quiere tener, y cuando no lo tiene se siente muy vulnerable, se siente muy expuesta o expuesto a que algo le pase, ¿no? Y yo creo que es completamente entendible y completamente natural. Entonces, ceder el control es algo que nos cuesta mucho trabajo hacer, y yo creo que ese es el escenario que todo el mundo teme. Ya si esto deriva en estas visiones tipo Terminator o cosas por el estilo, o Matrix y demás, probablemente ya está será secundario, digamos, ¿no? Aunque suene... Rafa, Rafa, pero a ver, comentas el perder el control y lo de la inteligencia artificial, ¿hasta dónde puedes dejar a la inteligencia artificial? ¿Se puede hacer eso? O sea, al final, ¿se puede tener un control sobre la inteligencia artificial? ¿O al final la inteligencia artificial es la creas, la liberas y va creciendo hasta donde tenga que crecer? Porque entonces, si hay esta parte de control, lo acabas de decir, de poder controlar a la inteligencia artificial hasta dónde debe de llegar, entonces pues no hay que preocuparnos, porque vamos a tener, o sea, el control lo vamos a tener nosotros todavía. Pero me parece que por las declaraciones como de Elon Musk, que está muy preocupado y que tienen que detener el avance, ahorita esta persona que acaba de renunciar y este Hilton y vuelve a decir sobre el peligro que hay, pareciera que es algo que está fuera de control del ser humano. Pues es que, digamos, acabo de dar un par de entrevistas con personas que están muy involucradas en esto, ¿no? Por ejemplo, justo una con este señor Jeffrey Hinton, o Hilton, no me acuerdo, en donde dice que el tema es que por un lado, es tanto lo bueno que puede hacer esta tecnología por la humanidad, que es muy difícil que alguien quiera ponerle trabas a eso, ¿no? Entonces, si estás hablando de algo que nos puede ayudar a encontrar curas a enfermedades que nos tienen azotados, a encontrar formas de que, por ejemplo, el mismo sector salud, por ejemplo, un médico pueda atender a 100 veces más los pacientes que puede atender si no tiene este tipo de ayuda. Si tienes la posibilidad de que nos ayude a encontrar soluciones que podamos realmente adaptar para implementar, para combatir el cambio climático, en fin, ¿no? O sea, problemas grandes de la humanidad que no tenemos la capacidad de resolver, ya sea por voluntad política o por falta de conocimientos o de inteligencia, que de pronto haya algo que te ayude a hacer eso, pues es muy difícil decirle que no, ¿no? O sea, es muy difícil resistirse a eso. O sea, no es nada más por una noción del progreso abstracta, así de decir, pues es que hay que seguir avanzando y se acabó, ¿no? Es que hay problemas muy grandes que estamos enfrentando como humanidad. Y lo malo es que el otro lado de la moneda de esto es que esa posible solución o posible generador de soluciones en sí mismo también representa una amenaza que en el discurso de algunas personas es una amenaza existencial, ¿no? Yo creo que es una exageración y que probablemente están aprovechando ese discurso por alguna cuestión ideológica y para llevar agua para su molino, pero yo creo que eso será cuestión de otro tema. Pero regresando al punto, si se puede controlar o no. O sea, el problema con ese tipo de cosas, por ejemplo, en otra entrevista que estaba viendo con el ahora director de la unidad conjunta de Google con DeepMind, que juntaron a sus dos grandes laboratorios de investigación y desarrollo de inteligencia artificial, lo que decía es, nuestra responsabilidad es desarrollar estas cosas en un entorno en el que podamos tener precisamente control y vigilancia de lo que está pasando, para no liberarlo antes de que no estemos seguros, o sea, usar un método científico, etcétera, etcétera. Y de paso, pues le estaba dando unos codazos a la gente de OpenAI, que sí han sido muy, pues no sé cómo decirlo, como muy desbocados en su proceso, ¿no? O sea, pusieron ChatGPT a disposición de todo el mundo un buen día, y sin pensar mucho en las consecuencias y demás. Y estos pretenden hacerlo de manera más controlada, pero de regreso al otro señor ex Google, lo que dice es, claro, pero esto es el capitalismo, ¿no? Y pedir que se detengan, como las personas que pusieron esta carta para que se detuviera el avance, es muy ingenuo, no va a suceder, ¿no? Y aun si sucediera, pues estaríamos dándonos un tiro en el pie como país, porque China no va a parar, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, claro.
No podemos hacer eso. Entonces, y el capitalismo, aparte es, o sea, por más buenas intenciones, dice, yo vengo de Google y creo que lo estábamos haciendo muy bien, pero por más buenas intenciones que tengamos, si el competidor de enfrente sale a hacer las cosas de otra forma y empieza a comernos el mercado, pues vamos a tener que responder, ¿no? Entonces se vuelve un tema en donde el capitalismo está como por encima de las preocupaciones éticas y de cualquier otro tipo, ¿no? Oye, Rafa, yo me acuerdo que en el South by Southwest decía, entrevistaron al presidente de OpenAI. Entonces él ponía un ejemplo de, ahorita que hablabas de salud, ponía un ejemplo de su esposa que se sentía mal, o sea, y que en OpenAI puso lo que tenía, y OpenAI, ya sabes, cuando son preguntas así, me da risa, porque es como, bueno, no soy médico, Ajá. pero Tómate esto. tienes que visitar un médico, pero pudiera hacer esto, ¿no? O sea, no soy, pero esto es lo que pudiera hacer. Y Uh-huh. no le encontraban a la esposa, no encontraban qué era el malestar que tenía, lo puso, y OpenAI le contestó, puede ser esto. Le hicieron otros exámenes más y resultó que eso era. Ah, wow. ¿No? Entonces, es como un ejemplo lo que tú decías, y él mismo lo decía, es los beneficios dentro de muchos, los beneficios que se pudiera tener en temas de salud, ¿no? Vuelvo a lo mismo que lo comenté en el programa pasado, ¿no? Creo que nosotros como seres humanos, parte de lo que vamos aprendiendo y lo que vamos estudiando, el conocimiento que vamos adquiriendo es lo que nos permite a nosotros procesar la información y empezar a generar pues soluciones. Entonces, si tienes algo que no trae de lo que nosotros podemos comprender o podemos aprender en cierto tiempo, algo que lo puede aprender en segundos y puede estar con un almacenamiento enorme, y puede tener este procesamiento de poder resolver, de poder ver cuántas opciones existen en todo lo que es el contenido. Yo sigo es increíble. O sea, creo que lo que estamos viviendo es increíble y más allá de darnos miedo, tenemos que subirnos y empezar a entender lo que está sucediendo. Más que, porque yo siento a mucha gente que está como rechazándolo, y es como no, 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 y ya está. O sea, más bien yo siempre lo que digo es, tenemos que estar ahí y estar cada quien desde su trinchera, poder estar lo más que se pueda actualizado, ¿no? Oye, también otra noticia de esta semana, o sea, la empresa responsable de ChatGPT, o sea, ahí, acaba de invertir Uh-huh. 23 millones de dólares en la empresa robótica 1X para dar el salto al mundo físico. Pues sí está de Sí, miedo. ahí es donde, sí, ahí es donde el escenario Terminator empieza a tener más, más patas, ¿no? Pero sí, o sea, lo que pasa, imagínate, o sea, por ejemplo, todos hemos visto estos robots de Boston Dynamics, ¿no? El perro y el humanoide que caminan muy bien y todo. Estos no funcionan con inteligencia artificial, funcionan con algoritmos tradicionales, ¿no? Imagínate la conjunción de ese tipo de movilidad y de ¿cómo se dice?, de sensibilidad y conocimiento del espacio y todo eso con algo que puede ayudarle a tomar decisiones, a razonar, a generar ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser una combinación buena que, de nuevo, o sea, dependiendo del uso para el que lo pones, hace que suene padre o que suene horrible. Y allí, Sí. por ejemplo, también viendo una nota reciente al respecto, decía alguien en Estados Unidos, en el Congreso, que quieren hacer ley que las inteligencias artificiales, por ejemplo, no puedan lanzar armas nucleares, ¿no? Bueno, al menos ya pusieron una raya en algún lado, ¿no? Pero sería bueno que la bajaran quizás en términos militares un poquito más, porque... Oye, diré Estados Unidos, los demás países, nosotros Exacto. sí, ¿no? Hice un experimento me la paso como jugando mucho con ChatGPT dentro de este aprendizaje, y muchas Uh-huh. cosas son juego. Entonces saqué una sección que luego la subo a TikTok, en donde es como preguntas que yo le hago a ChatGPT, y lo que me contesta lo subo a TikTok por medio de unos avatar que tenemos, ¿no?
Y una era como cuáles eran los peligros de la inteligencia artificial, ¿no? Y uno comentaba de si le das el control económico, si le das el control de una guerra, si le das el control de seguridad, si le das y yo así de, pues sí, o sea, llega a todos los sectores. O sea, sí, 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 claro, sí, claro. ¿no? Y esta parte que decías, ¿no? O sea, el pretender ser parte de la revolución de los robots humanoides, o sea, es que lo hablo, lo escucho muy así profundamente y digo, o sea, neta, ¿está sucediendo esto? En nuestro tiempo. Oye, o sea, neta, no estamos hablando de una película que fuimos a ver ayer. Sí, 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 no, la verdad es muy impresionante. Y O como hemos sea, dicho ya varias veces, son de esas cosas que desde hace tiempo, ¿no? Que han venido pasando y que yo veía que seguramente iban a pasar, pero muy adelante en el tiempo, ¿no? Están pasando mucho más rápido. Y lo que dice, por ejemplo, Demis Hassabis, el de DeepMind Google, dice que, o Google DeepMind, no sé cómo se llama, dice que incluso no ve, no solamente que no se vaya a mantener este ritmo de avance, sino que él piensa que se va a acelerar, ¿no? Entonces, si de por sí ya nos sentimos un poco o bastante rebasados en cuanto a lo que está pasando y demás, pues quién sabe cómo nos sintamos después. sí. Eh, Quizás va a haber que tener, perdón, estrategias de, no sé, como de filtrar cosas, ¿no? No preocuparnos por lo que no podemos hacer nada, salir con cacerolas a la calle por lo que sí podamos hacer, no sé. Oye, nos sentimos, estaba yo ahorita cuando estaba yo pensando, nos sentimos invadidos, ¿no? Sí, 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 puede ser. Nos sentimos Pero invadidos, ¿no? fíjate, o sea, ya es el momento completamente popular de estas tecnologías. O sea, todavía la semana pasada, por ejemplo, veías, ¿cómo se llaman? Sondeos publicados en diferentes países del cuál es el conocimiento de la gente que tiene, ¿no? Y te das cuenta que pues estamos como hasta cierto punto en una burbuja así de, por ejemplo, la semana pasada, si no me equivoco, leí una estadística que decía que más del 50% de la gente en Estados Unidos nunca había oído hablar de ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Y que Sí. nosotros o sea, pensamos que ya lo ve todo el mundo. Pero, por ejemplo, hoy iba en un Uber camino a un lado y el conductor traía la radio prendida y la locutora de la radio venía hablando de ChatGPT. Y no era un programa de tecnología, era un programa de que la locutora pone música, comenta cosas y, y entonces ahora, o sea, yo de una semana para acá pienso, o sea, las cosas cambian en términos de que el tema ya no es de especialistas desde, no sé, desde enero de este año, ¿no? Ya no es de especialistas, ya gente como nosotros lo manejamos, pero ahora ya está en boca de todos, ¿no? Y la gente tiene dudas, tiene Sí. incertidumbre, hay gente, dependiendo también de cuáles sean tus fuentes de información, pues puede ser que estés más angustiado o menos, ¿no? O menos. También no creo que esas cosas ayuden, definitivamente, pero obviamente para muchos medios de información, pues mientras más catastrofista el asunto, más clics, ¿no? Entonces, Ayuda. Rafa, como cada semana tenemos invitados y hoy tenemos uh-huh. dos grandes invitados que se van a sumar para que hablemos más sobre estos y otros temas. Y le doy la bienvenida a Nicolás Rodríguez, Associate Director de Data en RGA, y a Ignacio Gardón, Creative Director en RGA. Sí, los pueden poner en la pantalla y que aparezcan, se los voy a agradecer allá a mi equipo. ¿Cómo están? Hola Fernando, Rafa, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de participar. Los estuvimos escuchando muy atentos. Los vemos como que están muy, muy metidos en el tema y están como, a ver, vamos a ver qué podemos hablar nosotros, porque ya dijeron casi todo. Oigan, a ver, ¿qué opinan de lo que estábamos platicando? A mí, en general, me parece que el tema del control es algo sumamente fascinante porque opera a diferentes escalas, ¿no? Hoy por hoy estamos hablando del alcance y si tenemos control sobre hacia dónde va a evolucionar esta tecnología, pero también hay quizás formas de control más en el corto plazo que hoy en día se están discutiendo. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con para qué se usan estas herramientas, ¿no? Hasta dónde llega el tema de los derechos de autor en las creaciones, es algo nuevo, es una copia más sofisticada.
O, por ejemplo, también en las interacciones, ¿qué tipo de contenido tiene que generar estos algoritmos, ¿no? Son capaces de, simplemente por cómo fueron entrenados, reproducir sesgos y de alguna manera también está en nuestra responsabilidad tener el control sobre eso, ¿no? Poder darle un enfoque más humano y que, bueno, no repliquemos cosas que no son deseadas. Oigan, tengo como, yo he platicado con mucha gente de agencias, muchos están empezando a implementarlo, otros todavía tienen dudas porque siempre se ha hablado como que el trabajo que se desarrolla en una agencia, no sé si la palabra sea como es más artesanal, como es el rollo del ser humano, de pensar, de estructurar y de las ideas y la planeación, ¿no? Hacia dónde viene mi pregunta es, ¿ustedes qué opinan de que la AI pues se mete en el día a día en las agencias? A ver, personalmente yo que me ocupo más de la parte creativa de la agencia y de presentar ideas a los clientes, de desarrollarlas con los equipos, tanto de estrategia, de data, de diseño, la inteligencia artificial nos está ayudando mucho a hacer mejores presentaciones. Es como que ya es algo innato a cada presentación. Ahora, en lugar tenemos que armar una campaña, ¿no? Tenemos que ver una persona que esté bailando o cantando lo que fuese. En vez de recurrir a un banco de imágenes o a Google o a películas para sacar pic de pantallas, que no, lleva un montón de tiempo de buscar la foto perfecta, que tampoco es la foto que mejor cuenta la idea. Ahora, tirando unos prompts en Midjourney, sacamos la foto que queremos para poder bocetar mejor, prototipar mejor una idea, un guión, vender mejor una idea. Y eso es espectacular. Como que ganamos tiempo, ganamos calidad de trabajo para pensar más las ideas y no estar al último momento, viste, buscando la foto perfecta. Eso es ideal. Por otro lado, para que piense por nosotros, yo también juego mucho con ChatGPT, le digo, a ver, tirame una idea para como hacer un comercial o un concepto, un insight, y no, es muy vago todavía. Pero me sirve, mira, me tiró esto, es como un frontón. Creo que lo que mejor podemos usar en las agencias es una herramienta para potenciar, ¿no? Es como decimos con Nico, che, esto es para consumo personal, no es para que después sea consumer facing, ¿no? Es como que es la parte previa nuestra para hacer mejores presentaciones y después, no sé, la imagen que genero en Midjourney, después puedo hacer una foto o una ilustración diferente con el humano, porque obviamente nos va a dar lo único que tenemos, el craft del ser humano que lo hace único. Pero la parte previa para armar presentaciones y contar ideas, estamos totalmente a favor y felices de usarlo. Coincido, Ignacio. Creo que hoy tenemos que entender que es una herramienta más dentro de nuestro trabajo. Es una herramienta que nos ayuda a ser más eficientes, ¿no? Entenderlo de esa forma. Oye, internamente, como que has sentido que de repente alguien en tu equipo, algunos, o como que de repente se resiste a ocuparlo. Al contrario, Nico, somos testigos de que no, es como que, che, usémosla. De hecho, el otro día hicimos una charla interna con Nico y con Augusto, que también estamos muy metidos, y todos le dimos herramientas que hay un montón de formas de usarla, no sé, tanto para refrasear textos o herramientas que te ayudan a la gente de estrategia a resumir sitios o información para poder sacar mejores insights. Nadie está como reacio. Sí, un poco cuando sos un copywriter, pensar con el chat, haces el juego, tirame un titular, son muy malos. Eso es como que, no, todavía no, pero nos sirve como para, mira esta estructura, mira, bueno, puede ser, pero a nivel imagen creo que es ahora el texto de text to image es lo que más estamos usando para prototipar ideas. Oigan, ustedes pero eso es porque, perdón. Sí, no, Rafa. No, te iba a decir, eso, Ignacio, es porque no has usado Synapse todavía. No lo conozco. Es lo que te iba a decir, Rafa. Es lo que te iba a decir, Rafa. Bueno, oye, Rafa, pero a ver, explícanos por qué te puede ayudar más que ChatGPT. Bueno, porque es la única que está optimizada realmente para creatividad. Y la forma en la que funciona, la forma en la que genera ideas, no depende exclusivamente de la capacidad de GPT-4 o GPT 3.5, lo que sea que está detrás de ChatGPT, para aventar las ideas, sino que tenemos algoritmos y datasets propios que hacen que las ideas sean más divergentes, más interesantes,
y la ventaja que tiene es justo lo que decían ustedes ahora, de que te hace muy productivo porque te avienta muchas cosas que apuntan a lugares diferentes, que te hace ver caminos de pensamiento que probablemente no habías considerado. Y sí, el trabajo definitivamente después o sea, ese es el punto de partida, digamos, ¿no? No es de ninguna manera la solución final, pero es un gran punto de partida porque te da, pues eso, mucha divergencia y muchas posibilidades que probablemente no has considerado y que a los que a lo mejor llegarías solos en el tiempo, pero muchas veces no tienes tiempo, ¿no? Muchas veces, etcétera, etcétera. Sí, me Oye, gusta lo que Nicolás, llamas el punto de partida, no como tengámoslo como un punto de partida y no como la solución final, porque es como que es apelar al facilismo, y lo lindo del trabajo es el proceso, el aprender mientras haces las cosas. Punto de partida parece, es una muy buena definición. oye, ahora este es el punto hablando como dentro de la agencia. Ahora hablando hacia afuera, los clientes piden que se ocupe la inteligencia artificial o no piden que se ocupe la inteligencia artificial, o ya en el día a día, ¿qué está pasando en esa parte de los clientes? Uf, yo creo, en nuestra experiencia, que ya aprendieron todas las capas. Hoy en día todos los clientes escucharon, como usted decía, ¿no? Escuchás a alguien manejando el Uber, escuchás a tus papás, escuchás a tus primos y bueno, eso creo que es claramente un indicio de que está presente y que hay este apetito, ¿no? Por probar la tecnología. Eh, Creo que lo que decía Rafa también es interesante, ¿no? Yo siento que no solo que no hay resistencia, sino es que ahora empezó también a cada persona a encontrar su herramienta, como obviamente conocemos los grandes nombres, ChatGPT, Midjourney, DALL-E, pero hay un montón de variantes mucho más especializadas que una vez que las encontrás, las querés probar y quizás se acerca mucho más a tu caso de uso. Y en el caso de los clientes totalmente, o sea, no solo empiezan a conocer las tecnologías por ahí más prominentes, sino que quieren probar cosas más específicas. Se empieza a hablar más de, bueno, ¿cómo podemos implementar esto? No solamente como para el consumo personal, como decía Nacho, no solamente para potenciar un proceso, sino cómo lo puedo integrar a mi producto, a mi servicio, como una feature más. Entonces, ya es como un camino de ida en ese sentido. Oye, Nico, y por ejemplo, la parte de investigación de usuarios y todo ese tipo de cosas, ¿qué has visto por allí? O sea, hay herramientas interesantes que están incorporando ustedes, los clientes también de sus lados, o sea, las áreas de marketing y demás están tratando de utilizar estas cosas, o siguen trabajando un poco más en la manera tradicional, etcétera. Yo creo que había una migración interesante a mecanismos más, digamos, disruptivos en general, no solo de la mano de lo que son las AI generativas, como lo que estamos conversando, ChatGPT, sino también con todo lo que es el procesamiento del lenguaje, ¿no? Formas diferentes de ver los datos. Creo que, por suerte, está cambiando esta concepción de que el dato es un numerito en una planilla Excel y un dato es todo, o sea, es esta videollamada que estamos teniendo, es la conversación que tengo por WhatsApp, es la review que dejo de un producto. Entonces, creo que la AI en general, digo, más allá de la generativa, lo que está abriendo es una nueva forma de entender esos datos, ¿no? Por ejemplo, la más básica, que hoy en día parece obsoleta, en su momento fue wow, es el análisis de sentimiento, cómo ver, o sea, cómo a partir de un texto vos podés identificar el sentimiento subyacente. Esa persona está enojada, o sea, tiene un sentimiento negativo o positivo. Creo que estamos viendo formas más evolucionadas, sin lugar a dudas, porque bueno, las posibilidades que ofrece toda esta tecnología, todos estos modelos grandes de lenguaje son infinitas, pero definitivamente está cambiando. Oigan, estaba ahorita de lo que estabas diciendo, estaba yo leyendo una nota que me estaba acordando que hablábamos eh, como del marketing, ¿cómo se llamaba? Sensorial, cuando que veían como tu cerebro, se me fue el nombre, era No, de neuromarketing, ¿no? neuromarketing, Una resonancia magnética. resonancia magnética, ¿no? Yo espero no me vayan a echar, se me vayan a ir encima, yo nunca creí en el neuromarketing tan a profundidad. No, es que es Yo, como... no, pero estaba yo leyendo que utilizaron un programa basado en inteligencia artificial y particularmente con el programa GPT-1, dice, una computadora logró decodificar y describir la esencia de las historias que escuchó él y los tres participantes que pusieron con tres. O sea, lo metieron en una máquina, lo conectaron a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial pudo leer la mente de este güey. Vuelve a lo mismo, pareciera que estamos hablando de una película.
O sea, Fascinante. a lo que voy es, imagínate si eso nuestra industria lo puedes como utilizar para saber exactamente cuál es el sentimiento y pensamiento de una persona hacia un producto. Claro. O sea, Nicolás, Hay una porque película, aparte- hay una película, ¿se acuerdan? ¿eh? Hay una película de Mel Gibson que se llama Lo que ellas quieren, que él escuchaba lo que las mujeres sí. querían y hacía la publicidad en base a eso, de los 90. Era muy efectivo. Sí, para mí Machine Learning, bueno, lo que es el aprendizaje automatizado, ya demostró en parte de que hay muchos patrones que como humanos no capturamos. O sea, volviendo al tema de los datos, hay en un fenómeno X, no sé, 1 millón de factores involucrados que uno, o sea, yo con suerte me acuerdo de lo que hice ayer, no me voy a acordar de ese millón de factores, ¿no? Y la ventaja que tienen todos estos modelos es que tienen, no digo una cantidad infinita de RAM, pero muchísima RAM, discos duros, todo, y tienen esa capacidad de computar a una escala que para nosotros es inalcanzable. Entonces, digo, parece loco, parece magia, y creo que también es importante, ¿no? Alejarlo del mundo de la magia y acercarlo al mundo de la ciencia. Estamos hablando de, esto es poder computacional, no es otra cosa que poder computacional y buenos algoritmos. Y bueno, y sí, puede ser, o sea, efectivamente puede que se esconda en esa imagen algún patrón o en, no sé, en un electroencefalograma, lo que sea, patrones que para nosotros podemos verlo 1 millón de veces y no los vamos a detectar porque, bueno, tenemos una capacidad en ese sentido un poco más limitada. Oye, Nicolás, tú estás como más metido en todos estos temas de ahí, ¿no? Sí, sí, todo lo que sería ciencia de datos en general y, bueno, ahora el niño bonito de la clase que es la AI generativa. Oye, ¿y qué estás haciendo dentro de tu trabajo para poderle sacar el mayor provecho? En realidad son muchas cosas. Creo que, como decía Nacho, ha sido un proceso de aprendizaje bastante, ni siquiera bidireccional. Se democratizó esto y creo que es un esfuerzo colectivo. Obviamente, como lo decían, ya no es parte solamente de un grupo, esto ya no es algo de un laboratorio de computación, es algo que se comparte en toda la compañía. O sea, en RGA venimos laburando desde todos los equipos, poniéndonos al día con la tecnología y concretamente, dentro de lo que sería más el área de ciencia de datos, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de proveer, como le decimos, los fierros para poder hacer esto de manera escalable, ¿no? Lo que decía Nacho, está buenísimo en Midjourney, pero cuesta generar más de, no sé, una X cantidad de imágenes por minuto porque tenés que meter el prompt a mano, porque se te acaban los créditos, ¿no? Bueno, poder disponibilizar, por ejemplo, tecnologías como Stable Diffusion en un servidor propio con una GPU potente y que en el fondo hago 100 imágenes por minuto en vez de las 10 que me permite Midjourney, bueno, creo que ahí es como súper interesante la intersección entre ciencia de datos, tecnologías para proveer la plataforma y que ahí la gente creativa como Nacho la rompa con los prompts y genere las imágenes para un pitch o lo que fuese. Ahora, no sé si querías preguntar algo, Rafa. No, iba a comentar, pero ahorita me quedé con la idea de cuando preguntaste de cómo los clientes estaban enfrentándose a esto y viendo, por ejemplo, el discurso de ahora que fue temporada de presentación de resultados anuales, ¿no? De los grandes grupos. No hubo ninguno que no fuera el tema dominante de la inteligencia artificial en sus reportes anuales, ¿no? Y lo que me llama la atención, pienso, es que si tú hablas con muchas de las personas que están en la trinchera, ¿no? Que están muy lejos de las personas que elaboraron ese reporte anual, y lejos de los discursos, todavía no tienen realmente como internalizado, asimilado el uso de ese tipo de tecnología y ese tipo de herramientas en el día a día en muchos casos. No digo que sea el caso de RGA porque conocemos como el DNA o el ADN, perdón, de esa agencia, pero muchas, o sea, están hablando nada más como del tema, ¿no? Y no lo están haciendo, por un lado. Y por otro, los clientes, yo me acuerdo que hace, no sé, 6 meses, una cosa por el estilo, algunas agencias que estaban contratando el uso de Synapse nos pedían que lo guardáramos como confidencial porque temían que los clientes, al saber que estaban utilizando una ayuda de este tipo, lejos de entusiasmarles, ¿no? Y de decir, qué bueno que estás ¿no? probando tecnologías nuevas, vinieran a pedir un descuento o algo así porque estás usando menos horas hombre, ¿no? Entonces, claro. Creo que ese temor todavía está como por ahí en el aire, o sea, como de decir, bueno, y digamos, y si lo sumas regresando al tema de las noticias de hace rato, ¿no? De que el CEO de IBM dijo esta semana dijo,
que a lo mejor van a despedir a 8,000 personas que podrían sustituir de la empresa con inteligencia artificial. Pues también como que hay pues esta pulsión por tratar de encontrar eficiencia, sobre todo cuando hablamos de las grandes compañías multinacionales, así, ¿no? Que tienen que presentar resultados a la bolsa, ¿no? Sus acciones suben y bajan de precio de acuerdo a lo que dicen y lo que hacen. Y entonces de pronto hay como estos miedos que de repente nos encontramos de decir, bueno, si en teoría estas cosas son para hacer las cosas más eficientes, ¿qué significa eso? Significa que voy a efectivamente reducir mi plantilla de gente por sustituirla por estas cosas, o voy a facultar más a los equipos que tengo para que sean más productivos, para que la calidad de las cosas que generen sea superior, ¿no? Hay como una vertiente diferente, ¿no? Una disyuntiva ahí en el camino que tienes que como filosóficamente tomar, ¿no? Y por lo mismo decirle a los clientes, no, o sea, estoy usando este tipo de herramientas no para que tu factura sea de menos, que de por sí todos los años me negocias a la baja, sino para, al contrario, para darte un servicio mejor, ¿no? Y que tengas menos necesidad de estar haciendo pitches cada año y cosas por el estilo que son costosos para todo el mundo, ¿no? O sea, creo que debería de tener este foco mucho más positivo, pero nada más me acordé de mencionarlo porque sí me tocó escuchar ese tipo de argumentos, ¿no? De no le vayas a decir a mis clientes que estamos usando esto porque me van a pedir un descuento en la iguala. Oye, Rafa, ahorita de lo que hablas se me viene como, pues, ¿cuáles son los desafíos que se están encontrando, no? Ustedes que están como en el día a día, pues, ¿cuáles son esos desafíos? Al implementar esta inteligencia artificial, esto que está sucediendo, ¿cuáles son los desafíos en su implementación, no? ¿Qué está pasando? Digo, lo pregunto a ustedes porque ustedes están como en el día a día, pues, con los clientes, ¿no? Totalmente. Ahí hay un gran desafío que se me viene a la mente en base a lo que dijo Rafa, de esto bueno, ¿qué pasa si uso a ChatGPT para que diagnostique? ¿Por qué no? Digo, bueno, se usó data de Wikipedia, debe saber más anatomía y neurología que todos nosotros juntos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que hoy por hoy está ese riesgo constante, por un lado, en que la data sea errónea, y el costo que ello implica, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos googleado síntomas y nos hemos encontrado con que estamos a punto de morir en Google? Y después nos dimos cuenta de que era perfil. No, bueno, ¿qué pasa cuando es más categórico un ChatGPT que te diga, y mira que puedes tener esto, ¿no? Porque te está respondiendo Google, es más pasivo en ese sentido, ¿no? ChatGPT te va a dar algo un poquito más concreto. Creo que por un lado está eso, y por otro lado también no hay que olvidar que esta tecnología no se entiende muy bien bajo qué mecanismo realmente funciona. De hecho, en el paper de GPT-4 dicen los autores como que estamos sorprendidos del alcance que tiene y como que todavía no entendemos bien bajo qué mecanismo funciona. O sea, sumemos todo esto en un cóctel y vamos a darnos cuenta de que todo se remonta al tema del control, ¿no? ¿Cómo hacemos para poner esta tecnología al alcance de la gente, pero de una manera controlada? Y creo que habían, como bien lo indicaron, ciertos players que se mantuvieron un poco al margen y no querían lanzar toda esta tecnología al mundo, precisamente por eso. Pero bueno, ya arrancó y hoy en día creo que estamos haciendo medio un trabajo de como retrospectivo, y que pasa todo el tiempo con ChatGPT. O sea, un día te dice una cosa y, por ejemplo, tiene una respuesta ofensiva y el día siguiente lo parcharon para que no repita esa conducta. Entonces creo que el desafío es cómo domamos esto, cómo lo controlamos sin quitarle versatilidad, porque claramente la gracia, ¿no? Sería muy fácil armar un script y que te lo repita como veníamos haciendo con enfoques tradicionales. ¿Cómo hacemos que tenga esa magia de poder realmente abordar un montón de cosas, pero sin que, por ejemplo, perjudique una marca, sin que caiga en sesgos, sin que caiga en cosas que puedan ser contraproducentes para el cliente o para el usuario? Sí, de hecho también, para comentar lo de Nico, justo ahora tuvimos una experiencia que estábamos desarrollando una idea que necesitábamos de la inteligencia artificial porque era una idea que imaginaba cosas. Y en eso de imaginación hay que ver cómo te imagina vos, ¿viste? Lo que sea de los sesgos, la diversidad de cuerpos, y si pones siempre te lleva a algo más hegemónico. Entonces hay que estar conscientes, che, como creadores de ideas,
che, si esta idea, cuando la sacamos, ¿no? Te pueden empezar a prender fuego en Twitter, mirá, yo soy de una manera y esta inteligencia me muestra una manera mucho más hegemónica que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, eso de los sesgos, cómo nosotros como creadores la podemos llevar y ser conscientes de lo que puedo hacer y que sea parte de la idea o no, teniendo en cuenta hacia dónde nos puede llevar, porque puede perjudicar también, lastimar a una persona sin darte cuenta. Oye, Nico. Claro, yo creo que... Bueno, sí, Rafa. No, nada más para comentar rápidamente. Yo creo que eso que dices es bien importante porque es justo el criterio de las personas que están tomando la decisión de decir esto que me está proponiendo la máquina o esta persona o esto que dice incluso esta casa de investigación o lo que sea. Todo tomarlo con perspectiva, ¿no? Y todo tomarlo con criterio propio y decir, pues esto me está diciendo esta cosa y esta otra cosa, pero yo sé estas otras, ¿no? Y entonces la solución va por acá, ¿no? Entonces, yo creo que ahora justamente el valor fundamental del componente humano, por ejemplo, en el área de trabajo de publicidad y de marketing, y estas cosas son las que conocemos de cerca, tiene que ver precisamente con ser esas personas que tienen la experiencia y el juicio y el conocimiento para poder decir, esto tiene posibilidades, esto no tiene posibilidades, ¿no? Aquí hay algo interesante, acá no hay nada interesante. Y lo mismo también lo que dijeron ustedes al principio, ¿no? Que es ¿qué le metes? O qué le preguntas, qué le pides, ¿no? Desde cómo, y no me refiero a la parte específica de prompt engineering y ese tipo de cosas que obviamente tiene su gracia, pero desde qué es lo que le pides, ¿no? Ya estás ejercitando tu criterio, ¿no? Y estás haciéndolo de manera diferente que lo haría un colega en otra agencia o en otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien es como es, ¿no? Entonces, esa individualidad, esa experiencia, ese criterio, etcétera, es lo que hace que las cosas puedan funcionar de manera mucho más potente que si simplemente, y eso lo comentábamos antes de que empezara el programa, ¿no? Que si simplemente como que abdicamos nuestra responsabilidad y decimos, bueno, pues el algoritmo dijo, ¿no? Oye, Ignacio. Entre paréntesis, una serie buenísima que se llama Barry, que si no la han visto, en HBO, Bueno. la recomiendo ampliamente. Pero hay una parte terrible en el programa en donde cancelan una serie de televisión que había sacado el piloto y el piloto había sido exitosísimo, pero al algoritmo no le gustó. Y entonces la CEO de la televisora o de la productora dice, lamento mucho cancelarte tu programa, pero o sea, si fuera por mí, yo lo dejaba, ¿no? Pero el algoritmo dijo, ¿no? Dice, pero si tú eres la CEO, ¿no? Ajá, pero el algoritmo, ¿no? O sea, entonces cuando ya tenemos una actitud así de cubrirnos el trasero porque alguien más dijo, ahí es donde ya perdimos, yo creo. Perdimos el control. Oye, Ignacio, un ejemplo, bueno, los dos, Nico e Ignacio, en un futuro próximo, o sea, mañana, bueno, muy corto, el poder estar familiarizado con la inteligencia artificial va a ser como un factor para contratar a alguien. Mira, esa es una muy buena pregunta porque me acuerdo hace 10 años cuando estaban los famosos creativos digitales donde ¿viste? Estábamos todos separados, que yo estaba en esa bolsa en un momento, siempre valoraban, ¿no? Este sabe digital que entre a esta agencia porque, o este sabe más de tradicional. Creo que en la vida de alguien que trabaja en una agencia está muy bueno ser consciente de la época en la que vive y ser como un creativo contemporáneo. Y si hoy es ser contemporáneo, estar en contacto con la inteligencia artificial, creo que es un must para poder entenderla y poder hacer mejores trabajos. Creo que hoy es algo que estamos todos incipiente, por ahí en 5 años va a ser mucho más requerido que sepas, che, ¿cómo escribo un prompt? ¿Cómo uso Midjourney? ¿Cómo uso esto? O cómo se llame el Midjourney dentro de 5 años. Entonces, creo que está bueno ser testigos de lo que ahora está pasando, como cuando fuimos testigos, che, están las redes sociales, hagamos ideas más sociales que las personas puedan interactuar. Creo que está bueno ser contemporáneo a lo que está, me parece la palabra es creativo contemporáneo, sea lo que esté de moda ahora. Por ahí con el metaverso, tipo, nos cogimos todo un verso, porque nadie sabe lo que es y creo que ya no sirve nada. Pero con esto es real, porque esto se puede usar. No tenés que tener un antojo ni nada. Esto como que es más fácil. Y le veo
más futuro y todo eso. Sí. Oigan, Solo para complementar lo que decía Nacho, me parece también que hoy por hoy creo que es un plus, ¿no? Como una ventaja competitiva. Pero estamos viendo una revolución a nivel de la educación formal. En muchas universidades se está empezando a tomar carta en el asunto respecto a cómo se ve la tecnología y cómo se ve la AI, ¿no? Es ilegal usarla, o es ilegítimo usarla, es legítimo, deberíamos implementarla en las aulas. O sea, creo que también, y efectivamente va a pasar de que esto se va a integrar. O sea, es lo que venimos diciendo, la pelota sigue rodando y sigue creciendo. Y el efecto, más allá de que por supuesto que hay deuda en materia legislativa y por supuesto las mejores prácticas o best practices en cuanto a cómo usarla, creo que ya está permeando muchísimos sectores de la sociedad y uno de ellos va a ser el educativo, sin lugar a dudas. ahora, otra duda que tengo es, en octubre, noviembre, la agencia del futuro era tener sus oficinas en el metaverso, ¿no? Esa era la agencia del futuro. Y yo me acuerdo que me llegaban como muchos comunicados y era como, ya compramos un terreno en el metaverso y vamos a tener ahí nuestra agencia. Y lo que tú comentabas, no entendía muy bien esa parte y la sigo sin entender todavía, ¿no? Muchas cosas. Pero como tú dices, esto es más tangible. ¿Cómo se imaginan en un futuro próximo? Porque vuelvo a decir, esto de hablar del futuro hoy es como muy del presente. ¿Cómo se imaginan que va a evolucionar o que se va a transformar nuestra industria? ¿Cómo va a ser la agencia del futuro mañana? Creo que como cuando tuviste el Photoshop para hacer cosas, también te decías en el futuro, ahora creo que esto es una herramienta más y que va evolucionando y cada vez es más potente. Me parece que tomémoslo como una herramienta que nos ayuda un montón. Y ahora lo que es increíble es que yo no soy una persona muy tecnológica, me interesa, pero como me cuesta usarla, y esto lo puedo usar de una manera muy fácil, es increíble como aprendí a usar las redes sociales, a hacer contenido en redes, a contar historias en otras pantallas, a hacer... Che, hagamos una historia vertical, que no es mismo contarla así, esto es entenderlo y usarlo, y es una herramienta más para hacer mejores ideas, para aprender más cosas. Ahora, en cada proyecto que tenemos, che, hagamos una idea de inteligencia artificial, si lo amerita, y entendemos cómo hacerla, nos juntamos esta idea este proyecto lo teníamos con Nico, lo íbamos a hacer de una manera, pero hablando con otras personas, che, se puede hacer de esta manera, y tardamos un par de días más y llegamos a un resultado mejor. Es movimiento constante, eso, y estar dispuesto a estar en este movimiento porque podés llegar a tener mejores proyecciones de carrera y vender mejores proyectos a los clientes y hacer cosas más relevantes también, porque ya hasta si querés ganar premios, ¿viste? Ya hacer una gráfica como es obsoleto, ¿a quién le interesa? ¿Viste? Pero si haces una idea de inteligencia artificial, ¿viste? Como que vas entrando en el hype, pero con algo concreto y que se puede hacer ahora. Eso es increíble. Sí. Eso del movimiento está bueno. Me parece que es una buena palabra que sintetiza esto. A veces uno cree que este movimiento nunca se vio antes y lo conversábamos por de cámara con Nacho. Lo vimos en la época del carruaje. El carruaje era una industria gigantesca que desapareció con la industria automotriz, ¿no? Y no es que desapareció, y ahí está el tema, esa es como la falacia, ¿no? Que mucho de eso se transformó, aparecieron nuevos puestos de trabajo y sobre todo nuevos procesos, y creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con eh, generar otras formas de concebir una profesión, una disciplina, y eso viene pasando desde que el hombre es hombre. Obviamente, a ver, la AI sí merece un respeto quizá adicional, porque es lo que decían ustedes, ¿no? Como que medio que está llegando al pináculo de lo que es el humano, que es la parte más creativa y demás, pero sigue siendo una herramienta hoy por hoy. Oigan, en un principio Sí. hablábamos del miedo. ¿Hay que tenerle miedo? Hay que tener respeto, me parece. Mi madre me enseñó a no tenerle miedo a las cosas, pero sí respetarlas. Creo que tenemos que respetarla, sobre todo en términos de... en primer lugar, dijeron algo, no sé quién fue, que es, hay que seguir aprendiendo. Me parece ese es un punto clave. Más allá de todo, hay que estar al día. Podemos ser detractores, pero seamos detractores con conocimiento, sepamos cómo esta tecnología funciona y, por supuesto, podemos participar en su regulación, en los alcances, en lo que sea. Me parece que tenerle miedo quizás
es más productivo mirado de otra manera, que es el respeto y saber que, por supuesto, va a tener implicancias para la humanidad, ¿no? No sé, Nacho, qué pensabas, si hay que tenerle miedo o no. No, miedo no hay que tener a nada, hay que tener respeto y saber enfrentarlo, porque si tenés miedo te va a vencer. Entonces, parezco autoayuda a Coelho, pero como que si le tenés miedo, no, entenderla y un poco no esperar la magia, ¿viste? No esperar soluciones milagrosas. No, lo hace una AI, no. La AI te va a ayudar a que es una herramienta más para mejorar, como se transformaron las compañías de las fábricas de autos, donde hay robots que arman los autos, pero hay gente detrás. Eso, me parece que Igual, ¿te parece una herramienta más? A mí esa es la parte donde lo vinculo el respeto. Acá he tenido esta discusión con 80.000 personas de diferentes campos. No me parece que sea una herramienta más. Genuinamente, quizá el día de mañana nos damos cuenta de que era el metaverso 3.0, pero creo que de ahí radica lo que digo, el tema del respeto. Sí me parece que estamos potencialmente frente a una gran revolución como lo fue el Internet o como fue la electricidad. Yo por lo menos a título personal lo pongo a esa altura. Pero bueno, sí, de ahí a tenerle miedo me parece que es demasiado ver películas de Terminator. pero era como si le pregunto esto hace 20 años o así, ¿le tenés miedo a Facebook? ¿Le tenés miedo a Internet, a Google? No tenés miedo, aprendiste a convivir y lo usás en tu vida diaria como algo natural. Eso me parece, para mí es Sí. ser consciente de lo que somos contemporáneos para ser testigos y, che, no sé, estamos en un momento de la humanidad donde todo el tiempo aparecen cosas nuevas, por ahí nuestros padres no están acostumbrados a cosas nuevas todo el tiempo, nosotros estamos todo el tiempo con esto. Yo creo que lo que sucede es, y me interesa ahorita regresar contigo, Nico, de lo que decías, porque se me hizo como muy interesante, el que para ti no es una herramienta. Siento que el brinco que estamos dando, de repente como que cuando fue la luz, la revolución industrial, Facebook, las redes sociales, lo digital, como que había un proceso así, Más paulatino. muy paulatino. O sea, creo que hoy es así. O sea, hablamos del control y creo que siempre los cambios que han sucedido tenemos el control. Lo que hoy está sucediendo es que estamos perdiendo ese control. Uh-huh. O sea, o yo tenemos la ilusión tenemos la ilusión del control, quizás, ¿no? O teníamos la ilusión del control. Ajá. Es decir, No. o sea, ¿quién tiene el control realmente, no? A lo mejor son Sí. 8 personas y pensamos que por extensión la humanidad tiene el control, ¿no? Claro, no, pero al final a tu nivel tenías el control. O sea, a tu nivel tenías el control. Tú tenías el control de generar la luz y de que en tu casa pudieras ya tener luz. Cuando salen las redes sociales ya tú tenías el control de poder hablar, de poder tener voz, de poderte... empezó a salir este tema de los influencers, de que ya no necesitabas una plataforma como una televisora para que pudieras hacerte famoso y solamente tú ¿sabes? Siempre tenías el control desde tu trinchera. No necesitabas ser Elon Musk para tener el control. Cada uno a su escala tenía el control. Hoy siento que eso ya no es así. O sea, como que ahora estamos perdiendo el control porque se lo estamos cediendo a la inteligencia artificial. Pero Nico... Sí, no, Fernando, ese punto me parece súper interesante. Solo una pequeña... No digo que sea la respuesta, pero fue una reflexión que vi el otro día, no sé dónde, porque como decían, avanza tan rápido que información por todos lados, que decía que todo lo que mencionaste fueron cosas que se crearon con un propósito, o que se desarrollaron con un propósito. La luz por automatizar el proceso, o lo que se fuese, o energía de alguna manera saliendo del carbón o de la leña, no tengo ni idea de qué. Después el Internet era para mover archivos dentro de una red, ¿no? Poder distribuir, digamos, assets digitales. El tema es que la AI no se desarrolló con un propósito concreto. No, o sea, digámoslo en criollo, la gente de OpenAI no sabía para lo que se iba a usar ChatGPT. No hay forma que lo supieran. Y quizás por ahí pasa el tema del control, de que lanzaste al mundo algo, un producto, sin saber para qué realmente o qué necesidad debe satisfacer. Y yo creo que es un cambio de paradigma súper interesante. Sí. Sí, que Pues incluso bueno, ellos mismos están utilizando como argumento, como para demostrar. Justo acabo de leer un artículo con uno de ellos que decía eso, ¿no? O sea, hicimos algo que en teoría no se debería de hacer, ¿no? Incluso si tú vas, por ejemplo, a tratar de conseguir capital, estás haciendo una startup y cosas así, y dices,
estoy desarrollando tecnología, pero todavía no sé qué aplicaciones tienen. Nadie te fondea, ¿no? ¿no? Porque no estás resolviendo un problema, como dijo Nico, ¿no? Y estos se aventaron, o sea, pusieron su meta en esta idea de vamos a crear la inteligencia artificial general, porque la apuesta es que cuando eso suceda, traerá muchas soluciones a problemas de la humanidad, ¿no? Pero en efecto, específicamente el producto de los lenguajes, los modelos grandes del lenguaje como GPT-3 y GPT-4, no tenían un caso de uso específico cuando se desarrollaron. Entonces, sí, eso también es efectivamente un cambio de paradigma. Oiga, un comentario rápido antes de que se nos acabe el tiempo. Mucha gente en el campo de la automatización y de la inteligencia artificial y todo esto está como poniendo sus apuestas en el tema de la personalización de los mensajes. O sea, como que en el marketing siempre se ha planteado como si fuera el santo grial la posibilidad de hablar uno a uno con las personas. Y yo personalmente tengo mis dudas de eso porque creo que la publicidad no funciona así en lo absoluto. La publicidad es un tema social, ¿no? O sea, no es una cuestión que me dan un mensaje a mí y ya estuvo, ¿no? Sino que para mí ese mensaje tiene que estar cargado de significados que solamente pudieron haber sido cargados a través de que sé que mis amigas y mis amigos han visto ese producto y saben lo que significa, ¿no? Y que tenemos un tema de conversación en común. Y cuando tenemos esta visión del mundo en donde tenemos a personas viendo pantallas, cada quien un anuncio solamente para ellos, a mí no me parece que por ahí vaya la jugada, pero ¿ustedes qué opinan? Sí, lo que decís me parece muy bueno, nunca lo había pensado, porque te llega una publicidad personalizada, un email marketing, dice, hola Ignacio, lo borras directamente, ¿por qué? ¿Viste? Sí. Me parece que esto de la experiencia social, de que los insights son cosas que todo el mundo se siente identificado, cosas muy personales, las siento como más para algo más táctico que para algo más de contarte una historia, de algo que te interpele y que vos tengas ganas de compartir, porque a veces las cosas tan personales no le importan a nadie. Es como que si yo hago una película sobre mí mismo, pará, ¿te va a importar la persona? No, ¿viste? Por eso, ¿viste? Está mucho en el cine independiente, los documentales muy de fotos de familia, ¿no? Encontré unas fotos de mi abuelita y hice una película y no le importa a nadie. Creo que tenemos que buscar cosas que son más generales para que más gente la comparta, más gente se siente identificada, porque uno lo que busca con la publicidad también es en la media, que la compartas, y si lo comparto para mí solo, como que me veo mucho el ombligo y no me interesa. Siento más para performance y cosas que, viste, a ciertos grupos vi esto, me puede llegar de alguna manera, funciona más, pero para algo más emocional también coincido con vos, Rafa. Claro. Se nos está acabando el tiempo otra vez, Rafa. Otra vez. Muy rápido, muy rápido. ¿Qué opinan de esta iniciativa que tenemos con este programa, Ignacio, Nicolás? Muy buena. Yo estoy encantado. Muy generoso. Me quedaría 2 horas más. Sí, no. La invitación a gente, me parece que lo que hablamos hoy nosotros puede quedar un poco obsoleto. La gente que venga en los próximos episodios lo va a renovar, a refrescar, porque esto que el futuro es tipo cada 5 minutos. Me parece muy buena iniciativa y la oportunidad de que todos hablemos y opinemos, gente que somos testigos de lo que está pasando ahora y abrazamos estos cambios. ¿Algo con lo que les gustaría despedirse cada uno de ustedes? Nicolás. No sé, Nacho acá es el creativo. No, me parece que usen estas herramientas, pruébenlas, saquen sus propias conclusiones, me parece que es eso lo importante. Yo todo lo que opino sobre esto y lo que charlo con Nico es en base a la experiencia propia. Parece que, como lo bien decía Nico, esto nadie se sabe no tiene como un fin pensado. Entonces, cada uno lo puede usar para como quiera y sacar sus propias conclusiones y es usándolo. Me parece que es la clave para poder opinar con las manos en el barro, me parece. Eso está bueno. Claro. Perder el miedo, como decíamos. Rafa, ¿con qué te quieres despedir? No, me quedo igual con mucho de lo que decía Nacho, de que esta idea del creativo contemporáneo, ¿no? Me gustó. Creo que, o sea, me hubiera encantado, porque yo tengo muchos años en este tema y vengo también del lado digital. Y me hubiera encantado
que hubiera habido más esa actitud durante no sé, hace 20 años, ¿no? O 15 años. Porque la gente sí la notaba yo un poco encerrada en sus, como que en sus conocimientos y en las cosas que ya medio dominaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y con poca curiosidad. Entonces, yo creo que entre esto de la contemporaneidad y el tener una curiosidad muy, muy despierta, estamos del otro lado, ¿no? Si las personas que nos están viendo ahorita son más jóvenes y están pensando cómo entrarle a esto, pues como han dicho todos ustedes, con las manos en el barro, ¿no? Viendo exactamente qué pasa si le pico acá, qué sucede, ¿no? Y que puedas llegar a tus propias conclusiones, que puedas aportar cosas a tus colegas, ¿no? Que puedas traer novedades y incorporarlas a los procesos, que nos resistamos, eso ya casi por vocación a esto siempre se ha hecho así, que es como el cáncer de muchas corporaciones, y sigamos, ¿no? Sigamos. Yo sí lo he comentado muchas veces, en nuestra industria siempre se dice que tenemos que tener la mente abierta, ¿no? Creo que hoy más que nunca la tenemos que tener súper abierta a poder aceptar, implementar, asimilar todo lo que está sucediendo y estar con mente abierta, ¿no? Es con lo que yo me gustaría despedirme. Pues muchísimas gracias, Ignacio, muchísimas gracias, Nicolás. Querido Rafa, muchísimas gracias. Dentro de 8 días nos volvemos a ver a las 5 de la tarde, hora México, con invitados, seguir hablando esto que me apasiona, me gusta mucho lo que está sucediendo con este programa. Mi nombre es Fernando Herrera y nos vemos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego.